¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today y como cada lunes, miércoles y viernes, un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y la magia del internet. Este día para continuar haciendo país, para discutir un poco las perspectivas que tenemos de cara ya próximamente a la entrada del nuevo gobierno presidido por Nayib Bukele, estamos conversando con nada más y nada menos que con Aldo Álvarez de Cambio Democrático. Aldo, qué bueno que está aquí de nuevo. Gracias Luis por la invitación, es un gusto siempre acompañarte. Muchísimas gracias. También, por supuesto, queremos agradecer a quienes siempre están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Ellos son los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Además, quiero compartirles también algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Esto es: una ballena se traga a un buzo y lo escupe vivo en una playa en Sudáfrica. Lea la nota. Además, tenemos fuertes imágenes de un enfrentamiento armado entre 4 pandilleros y policías que dejó a 4 delincuentes muertos. Esto ocurrió en Apopa. Y finalmente, los policías o un grupo de policías se accidenta tras fallas en su vehículo y terminan en un barranco. Aldo, le reitero el agradecimiento por estar aquí, por estarnos acompañando. Y bueno, quiero que nos ayude un poco a entender qué expectativas hay o cómo podría funcionar la relación tanto entre la Asamblea y el Ejecutivo próximamente cuando el señor presidente electo tome posesión, y también cómo podría funcionar el conjunto de negociaciones, ¿verdad?, de la forma de buscar consenso dentro de la Asamblea Legislativa. Este es un tema que sigue dando, sigue generando muchas preguntas, principalmente porque se anticipa que el apoyo de Gana, para el presidente electo no sería automático, como hemos estado acostumbrados. Y bueno, por el otro lado, Cambio Democrático pues solamente tiene un diputado y sabemos que la aritmética legislativa siempre termina por imponerse. En ese sentido, ¿cómo cree usted que se debe, o se puede, mejor dicho, pensando por supuesto en los intereses pensando en los intereses de la gente y pensando en hacer política un poco diferente? No creo que desde el 3 de febrero un poco ese es tal vez el mensaje también de los salvadoreños, hacer política de forma diferente. ¿Cómo podría el presidente electo ya en el cargo relacionarse con una asamblea que no es necesariamente amigable hacia él, teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor también de los partidos políticos? Bueno, yo soy de la opinión que los partidos, todos, incluyendo a Cambio Democrático, todos tenemos que sacar la lectura correcta de lo que pasó el 3F, ¿verdad? No tener capacidad de entender a profundidad el mensaje que se mandó por parte de la población es simplemente estar condenados a probablemente dejar de estar existiendo en la vida política. Me parece que los partidos tradicionales, los grandes partidos, las máquinas electorales no están comprendiendo muy bien el mensaje. De hecho, estoy viendo con preocupación cómo, por ejemplo, se están proponiendo reformas electorales para hacerle la vida más de cuadritos a los no partidarios, por ejemplo, sí, y también para de alguna manera ellos tratar de enroscarse, ¿no?, como estamento político. Me parece que si no hacen reformas creíbles, profundas y pronto a nivel interno, que la gente pueda percibir como reales, sí, y aceptables, democráticas, pues vamos a llamarle así, si solo hacen la pantomima, nada más, si solo hacen el amague, y la gente sigue viendo más de lo mismo en los partidos y solo unas cuestiones muy cosméticas, me parece ser que el 2021 estos dos grandes partidos, una de dos, o la población lo reduce a su mínima expresión, prácticamente un voto, yo no le llamaría ya ni duro, sino un voto súper duro, casi comprado, o desaparecen y dejan por tanto de ser actores relevantes en la vida política, porque la configuración del 2021 podría variar sustancialmente. Y si a mí me preguntan, va a variar sustancialmente. Por supuesto que esto no es automático, Luis. Sí. Dependerá también de la actuación del Ejecutivo. Pero eso faltan, 2 años. Claro, ¿verdad? Claro. No puede, el presidente, entendería yo, que el presidente no puede estar esperando o tan a la expectativa, esperanzado a lo que va a pasar dentro de 2 años para tener 3 años
de una asamblea más amigable. De gobernabilidad. O sea, sí, digamos, el gobierno no puede dejar de funcionar, las necesidades están ahí constantes, o sea, la necesidad de consenso en la asamblea es constante. O sea, son 2 años en los que tiene que maniobrarse con ese escenario. Yo pienso que el presidente, pues, por supuesto que tiene un reto político, ¿verdad? Claro. Y tiene un reto político que tendrá que plantearse en términos de cuál va a ser la dialéctica que va a tener con los partidos representados en la asamblea. Entiendo yo, nosotros somos aliados políticos del presidente electo, que hay una especie como de cambio de paradigma. Sí. Hay un cambio en el estilo. Si tú te fijas, esta transición ha sido distinta a otras transiciones o a la transición clásica en muchos países, ¿verdad? Que el presidente electo lo primero que sale a hacer es a reunirse con las cúpulas de los partidos políticos. Correcto. ¿Verdad? Para ver a qué arreglos van a llegar o para garantizarse, entre comillas, apoyos políticos. Eso no ha sucedido en este caso. Y lo digo para que estemos todos claros, ¿verdad? Y no vaya a haber, digamos, ahí un poco de suspicacias o resquemores. No se ha reunido con ningún partido. Y cuando digo ninguno, es con ninguno. Lo cual no significa que nosotros no tengamos comunicación, comunicación con el presidente electo. O sea, una cosa es que no se ha reunido formalmente con ningún partido para hacer tabla rasa, ¿verdad? Sí. Y ser coherente con lo que está queriendo plantear, pero no significa que no tengamos comunicación con él, lo cual no ha dejado de existir. Aclaro, ¿verdad? Pero cuando te digo reunirse es en la formalidad, ¿verdad? Mire, vengo, le pido apoyo. Pero ¿cómo debe leerse esa señal, digamos? ¿Cómo debe leerse específicamente como, digamos, voy a hacer uso de este capital político que acumulé desde el 3 de febrero para tratar de hacer presión sobre los partidos? ¿O es tal vez el distanciamiento de la vieja forma de hacer política, de las viejas costumbres, de lo que los salvadoreños ya estamos acostumbrados por los últimos, ¿qué? Más de 30 años en realidad? Bueno, él mismo lo dijo en su red social. Lo dijo, aquí yo no voy a hacer lo mismo que han hecho tradicionalmente los que han sido electos gobernantes, que lo primero que hacen es ir a repartir el papel de una especie de piñata. ¿Con qué moneda de cambio llegaban tradicionalmente los gobernantes a hablar con los otros partidos políticos? ¿Con qué moneda de cambio? No, moneda con moneda. Claro, con moneda, literalmente. Ajá. Dinero o ofrecimientos de espacios en el sector público, ¿verdad? O sea, tú me apoyas, yo te puedo, ¿qué quieres tú a cambio? Y entonces el partido le dice, mira, estoy interesado en esta o esta institución, y entonces ya la componenda estaba hecha. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo fundamental de ir a ver cómo se componía en esa institución, ¿verdad? Haciendo realidad aquel refrán de no me des, pero poneme donde hay, ¿verdad? Entonces, el presidente está mandando también un mensaje, no de confrontación a mi modo de ver, no de confrontación, sino de que, miren, aquí hay un nuevo estilo de gobernar, o va a haber un nuevo estilo de gobernar. Nos vamos a poner de acuerdo en un futuro, pero no sobre la base de la política del dólar, como yo le llamo, ¿verdad? La política del dólar ha sido la regla general en toda nuestra historia, ¿verdad? Y cuando te digo toda nuestra historia, que no te vayas muy atrás, incluyendo a este gobierno, porque, perdónenme, pero la política de los sobresueldos y del uso del dólar para poder negociar muchos acuerdos políticos legislativos, este gobierno los continuó y esos esquemas, no los que vienen desde los gobiernos de Arena, prácticamente se mantuvieron. Entonces, el presidente electo, eso es lo que a mí me parece que es lo que está queriendo mandar como señal, ¿no? Ahorita estoy configurando, digamos, los apoyos nacionales e internacionales, pero correcto, más allá de la partidocracia. Es que aquí la partidocracia se ha creído que son como que es la mano de Dios, ¿verdad? Que controla todo. Y no es así, ¿verdad? Se gobierna de la mano de la ciudadanía. Los partidos son importantes, sí son importantes, pero no tienen que ser determinantes a la hora de gobernar. Se tiene que gobernar de la mano de la gente. Y con la gente que apoya, por supuesto, estoy hablando de organismos multilaterales. Este día el presidente sale de viaje, ¿verdad? Hacia principalmente primero México, luego los Estados Unidos. Alguien me puede decir, mira, pero ¿por qué no primero Estados Unidos y después México? Es que hasta en eso se mandan señales, ¿verdad? Uno cree que eso es casualidad. Todo lo que hacemos comunica. Todo comunica, ¿verdad? Y eso de que, es que sale más barato porque se ahorra gasolina primero, no, a esos niveles no funciona así, ¿verdad?
¿Por qué me reúno con AMLO y por qué AMLO se reúne con un presidente electo de El Salvador? ¿Irá a haber algún referente, por ejemplo, irá a convertirse la presidencia de él en un referente para el presidente electo? Es interesante, ¿verdad? Va a Estados Unidos, sí, se va a reunir con autoridades del gobierno, claro, pero también se va a reunir con comunidades de salvadoreños, ¿verdad? Ellos fueron importantes, ustedes saben, fueron importantes en la campaña porque de alguna manera estuvieron, ¿verdad?, presionando, estuvieron aportando ideas, estuvieron aportando apoyos, y eso es lo que él va a, básicamente allá. En algún momento, si tú me lo preguntas, en algún momento, creo yo, más cercano probablemente a la toma de posesión, él evaluará de qué manera entra en esa dialéctica, ¿verdad?, con los partidos, pero creo que más que a las cúpulas de los partidos, que nadie los ha, que no tienen representación popular, es entrar en una dialéctica con los propios legisladores. Y ya ha hecho atisbos de eso, porque les ha dado o mandado el mensaje de muchas maneras que se recuerden que ellos representan al pueblo, no a sus partidos. A la luz de esta reflexión y también de hechos recientes, entre estos, digamos, la propuesta de reorientar los fondos para en el gran esquema de las cosas, digamos, ¿qué características de los gobiernos de los últimos 30, 40 años considera usted, o tal vez le gustaría a usted, que no se dieran o que definitivamente desaparecieran a partir del 1 de junio cuando Nayib Bukele sea presidente? Bueno, en primer lugar, sí, hablando en términos macros, que terminara la política del dólar. O sea, y eso les está costando, fíjate, procesarlo a los políticos tradicionales, los viejos políticos. Los políticos viejos y los viejos políticos, ¿verdad? Porque hay de los dos. Y hay políticos no tan viejos que tienen esquemas de pensamiento de la vieja política. El mismo presidente electo, lo que han aprendido. Lo que han aprendido es la escuela en la que se han formado, que creen que eso es hacer política. Y eso que de llegar, por ejemplo, y decir, bueno, y a mí ya me eligieron diputado, ¿verdad? Y el siguiente día, y ¿a cuánto me va a tocar a mí? Y aquí cómo es que se reparte. Y aquí cuánto viene de Capres. ¿En qué sobre viene de Capres? Y a la hora que se están negociando apoyos legislativos, algunos incluso, ¿y a qué hora va a ser la negociación de verdad? Y cuando llegara a la negociación de verdad, llegar a la mesa y decir, ¿y cuánto hay para? Pues sí, para nosotros. Esa política del dólar debe determinar. Me parece que el presidente está dispuesto a hacerlo por las señales que ha mandado. Me parece que el presidente está en esa ruta, ¿verdad? Y creo yo que esa sería la primera gran herencia política que pudiera dejar él, el legado político que pudiera dejar él a futuro, sería desmontar esa nefasta política del dólar. Esa no la inventó el FMLN, por supuesto. Si esa fue invención, eso viene desde los gobiernos, desde las dictaduras y más atrás quizás, ¿verdad? Pero Arena lo perfeccionó. Y lo perfeccionó muy bien en términos de, por ejemplo, para enriquecer a muchos funcionarios, sí, ¿verdad? Porque políticamente era incorrecto y bien feíto decir que un ministro ganaba más que el presidente, formalmente tener un sueldo, pero por abajo le llegaba a final de mes, ¿verdad?, el verdadero sueldo, o sea, lo que realmente ganaba. Y además de eso, durante mucho tiempo también fueron una bola de hipócritas, porque esto que le llegaba por aquí no pagaban renta. Entonces, ¿cómo es posible que se recaban las vestiduras pidiendo legalidad, que se paguen los impuestos? Los empresarios tienen que pagar impuestos, moral, digamos, la gente sí tiene que pagar impuestos, pero el que me venía el sobresueldo era íntegro, ni sin el 10% ni siquiera de la renta. Entonces uno dice, hombre, pero ¿cómo es una doble moral? Correcto. Llegamos al gobierno del 2009, del cambio de partido, que la gente se llenó de esperanzas con viene el cambio, pero ¿cuál cambio? Ningún cambio. Es más, Tony Saca le enseñó a Mauricio Funes cómo funcionaba el esquema de la máquina de hacer dinero. Y la máquina de hacer dinero era la máquina de ordeñar a la vaca. ¿Ya? Y yo estoy seguro que en algún momento le ha haber dicho a Mauricio Funes, mira papá, así como yo no las tuve con la cúpula
así como yo no las tuve con los financistas de mi partido, que nunca fue así como que de mucho agrado de los grandes oligarcas, vos no la tenés con la tuya, porque era un outsider también. Yo te recomiendo que si querés gobernabilidad, te voy a enseñar cómo se hace. Mira, repartí, así se reparte, así van los sobres. Querés lograr apoyos legislativos, así se pagan, así se negocia, y vos también, porque el que parte y comparte, ¿verdad?, también te llevas una parte. Y Funes lo aprendió muy bien y lo siguió haciendo. Llegó Sánchez Serén. ¿Cómo podrán los salvadoreños saber que no sigue la política del dólar? Fíjate que en realidad es una cuestión de transparentar las cosas. Entre más opacidad hay, es más fácil que la política del dólar funcione. Ejemplo, ¿de dónde salían esos dineros de CAPRES? ¿Dónde salen esos dineros de CAPRES para los sobresueldos? De las partidas originalmente se llamaban secretas, después se llamaron gastos reservados. Hombre, transparenta eso, para que no haya posibilidad de... En el caso del presidente Funes, la acusación que se le ha hecho es que salía también del Banco de Fomento. Sí, del Banco de Fomento Agropecuario. Bueno, entonces quiere decir que fallaron los esquemas de control institucionales. ¿Qué potestad tenía el presidente de andarle ordenando a un presidente de un banco de que se dejara hacer esquemas? Quiere decir entonces que el que puso ahí de presidente del banco lo puso con el exprofeso propósito de que hiciera esos esquemas. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? La institucionalidad. ¿Qué es lo que falla? Los procesos de transparencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo no soy vocero del presidente, lo aclaro, ¿verdad? Soy miembro de Cambio Democrático, soy secretario de Comunicaciones, aliado político del presidente, pero ¿qué es lo que debería hacer el presidente electo? Transparentarlo todo. Aquí no nos vamos a ver nada oculto. Y la Secretaría de Corrupción y Transparencia, que no sé si la va a continuar el presidente o la va a fortalecer o la va a modificar o si va a pensar en otra institucionalidad, pero esa función debe ser fortalecida y debe ser fortalecida de la única manera en que las cosas son fortalecidas de cara a la credibilidad en el pueblo, transparentándolo todo. Vaya, te voy a poner un ejemplo en términos de los funcionarios. Yo te lo dije aquí una vez y lo sigo sosteniendo. La ley obliga a los que van a asumir cargos públicos que declaren ante probidad. Vaya, allá tienen que ir a desfilar, y después luego de salida tienen que hacer otra declaración de salida, y allá hacen los análisis. Vaya, eso está bien, es por ley, pero ¿y por qué no hacemos eso todavía más público, más transparente? Que el funcionario su declaración patrimonial la muestre el día que entra y que la haga pública. Que podrían hacerla año con año. Podría hacerla 6 meses si querés. ¿Cuál es el problema? Pues mi patrimonio no tiene que aumentar más que lo que he ganado en sueldo en esos 6 meses. Y si me heredó mi abuelito, pues ahí está la escritura de herencia, ¿verdad? Y la aceptación de herencia. Y me saqué la lotería sin alterar números, ¿verdad? Entonces ahí va a estar el premio. O sea, no hay formas de que aparezcan enriquecimientos. ¿Por qué tenemos que esperar 5 años para venir a dar la declaración? Como tú dices, al año, a los 6 meses. Es más, esa declaración que yo te digo que debería hacerse pública, actualizarla, si las redes se pueden actualizar todos los días. Sin problema. Sin problema. Le pido que me permita leer algunos comentarios porque tenemos bastante participación de personas que nos miran desde fuera. Desde Maryland, Roberto Cardona, ¿ocupará el CD algunos puestos en el nuevo gobierno de Bukele? Preguntan. Desde San Francisco, Rosa Mendoza, los nuevos funcionarios del gobierno de Bukele se recetarán los mismos salarios que estos del FMLN. Creo que eso es precisamente lo que estábamos hablando. Desde Honduras, Tegucigalpa, Mauricio Castro, ¿cómo hará el nuevo presidente para evitar el nepotismo tan brutal que tenemos en este gobierno, donde se han repartido descaradamente los puestos posibles dentro y fuera del país? Desde Houston, Ricardo Méndez, ¿cómo hará el presidente Nayib para convencer a tanto dinosaurio político para que lo apoyen? Creo que las respuestas están en el 2021, cuando saquemos a todos los que bloqueen al presidente, nos dice esta persona. Creo que más allá del comentario de los dinosaurios, un poco de lo que hemos hablado, pero también algo que sí se nota que ha sido muy molesto, digamos, en general para todos los salvadoreños, es esto del nepotismo, ¿no? Incluso el nepotismo cruzado, ¿verdad? Los diputados le dicen al canciller que le contrate al hijo, la hija, el ministro de un ramo le pide al del otro, que se intercambian, digamos, y lo vemos a niveles tan descarados, incluso como ocurrió recientemente en la alcaldía de San Salvador o también en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quiero pedirle que hablemos de esto cuando vengamos después del corte, por favor, porque tenemos que hacer un espacio para nuestros anunciantes. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Enseguida volvemos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. ¿Qué tal? Qué bueno que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today y continuamos conversando con Aldo Álvarez de Cambio Democrático. Antes quiero compartirles un titular de última hora y es que Zinedine Zidane retorna a Real Madrid en reemplazo de Santiago Solari. Esto puede leerlo en detalle en nuestra página cronio.sb. Aldo, estábamos conversando un poco de este tema creo que es una de las formas de corrupción que hace más evidente y también molesto, ¿verdad? Todo este tema de la utilización del Estado como que fuera la finca personal de alguien y no en favor de la gente que en realidad lo necesita. Y esto es del nepotismo, que yo le digo a fulanito, si yo soy ministro, le digo a mi colega, a otro ministro, mira, contrátame a mi sobrino, contrátame a mi hijo, mi esposa, yo te contrato a los tuyos. Y eso ha sido evidente, pues descarado. Hemos visto familias enteras con cargos en el Ejecutivo. Lo podemos ver hoy todavía. Mira, tampoco es que se trate de decir que en los gobiernos de Arena no existió nepotismo, porque sí, porque sí lo hubo. Es otra costumbre vieja. Y lo hubo y bastante. Ahora, pero es que volvemos otra vez a la parte conceptual. ¿A qué se referían cuando dijeron que venía el cambio? Pues, en el 2009. ¿Cambio de qué? Simplemente cambio de gobierno, porque para de contar, porque si se siguió con los sobresueldos, si se siguió con las prácticas corruptas, si se siguió con esquemas de corrupción institucionalizados, y además de eso, el nepotismo, pues ya uno ya no entiende a qué se le puede llamar cambio. Y si todavía te quisiera poner más académico y el mismo modelo económico, la misma funcionamiento neoliberal, entonces, ¿dónde está el cambio? Los programas sociales, un poco de rostro social, que por cierto, muchos de ellos son insostenibles porque no hay ni para pagarlos de los ingresos del Estado. Entonces, uno dice, ¿qué cambió? Pues, realmente, ¿qué cambió? Claro, ahora vemos, por ejemplo, de una manera descarada, porque no le puedo llamar de otra forma, burda y descarada, sin vergüenza, diría yo, salir diciendo de que, por ejemplo, yo escuchaba decir a la señora, ¿cómo se llama? Norma Guevara, sí. Decir que cuál es el problema, que tienen derecho a trabajar los hijos y familiares de los funcionarios, cuál es el problema en que puedan trabajar en el gobierno. Sí, hombre, señora, pero mire, aquí no hay que ser sofista. Nadie está diciendo que no pueden ni tienen derecho a trabajar si tienen capacidad. A ver, enséñeme dónde está el concurso público que se abrió para que concursaran. Que concursaran con un montón de otros que creían que tenían capacidades para ver si tenían la habilidad y la idoneidad para entrar al cargo en el que están desempeñándose. Enséñeme los concursos públicos que se hicieron, a donde se fue el criterio de la capacidad, porque si a mí me comprueban que en cada uno de esos cargos se hicieron concursos y ganó el mejor, y el mejor era un familiar, hombre, yo me voy a callar la boca. Pero como eso no ha existido, lo que existió fue lo que tú has mencionado, eso de los cruzados, ¿verdad? O sea, para no tener yo que justificar que en la misma institución en que presido están familiares míos, le pido de la otra institución que los contrate y yo les contrato al de él. Hombre, no nos vengamos a engañar. Ustedes saben que así ha sido, así lo hicieron, así fue. ¿Cómo cambias eso? Fácil.
Nadie ha dicho que los familiares ni del gobernante, ni de los titulares de las instituciones no tengan derecho a trabajar, por supuesto, pero vamos a hacerlo sobre la base de concursos públicos, ¿verdad? Vamos a hacerlo sobre la base de transparentar los procesos, y si un familiar es tan bueno, tan preparado, tan formado, que gana, bueno, ahí está, tendrá derecho a eso, ¿verdad? Pero eso no es lo que ha pasado en este gobierno. Este gobierno se ha caracterizado básicamente por dos cosas: una gran ineficiencia en el sector público, una gran ineficiencia producto del ingreso masivo de gente cuya máxima virtud y capacidad de ser militante o simpatizante del partido en el gobierno, y segundo, porque mantuvieron los esquemas de corrupción, ¿verdad?, de muchas maneras, que vienen desde un pasado que ya casi no se puede ni rememorar. Eso precisamente, digamos, y en esta etapa en que sin duda el presidente electo está analizando método, tal vez, eso no lo sabemos, ¿no? Eso entiendo que es decisión completamente de él, si ya está analizando currículums tal vez de personas, ¿cómo se podría reflejar o desde la ciudadanía evaluar a la hora de conocer ya los gabinetes, posibles miembros del gabinete, los nombramientos? ¿Cómo se podría evaluar si ya se está rompiendo con esas costumbres precisamente? Mira, en un plano muy macro, si hablamos de las cabezas de las instituciones, es difícil evaluarlo tan rápido, porque obviamente que el nepotismo no se mira a esos niveles, ¿sí? Sí. Esos niveles no vas a ver que el ministro, el viceministro son hermanos, cuñados, primos, tíos, amigos. Eso no se ve a ese nivel. El nepotismo lo ves ya cuando empezás a ver los niveles en los mandos medios, ¿verdad? Y los niveles intermedios. Sí. ¿Por qué? Cuando ya están funcionando, cuando ya están operando las instituciones, cuando ya tomaron posesión los funcionarios, ahí es donde se miran normalmente los esquemas de nepotismo. Vamos a ver, cuando ya estén en funciones, la gente que va a colaborarle al presidente electo, cuál va a ser su desempeño como tal, y los procesos. Es que todo está en los procesos, Luis. La gente, la seguridad que tiene para ver que esto no va a ser un continuo, tiene que ver los procesos. Yo no sé cuáles van a ser al final los nombres que el presidente elija para los cargos públicos, pero cualquier funcionario de cualquier institución que asumiera, lo primero que tendría que hacer es transparentar primero procesos de contratación. Primerito, procesos de contratación. Y si a mí me preguntaron, por concurso público, por oposición, entrar al Estado, entrar a la burocracia del Estado por oposición, por examen, como se hace en los países más desarrollados, ¿verdad? Correcto. Segundo, transparentar los procesos de adquisición. Es cierto, está la ley LACAP, hay procesos para poder comprar en el sector público, sí, pero hacerlo públicamente de verdad y sin andar jugando segunda vuelta, ¿verdad? Sin dinero escondido, sin diezmos, por ningún lado. Fíjate, contratación, adquisición, transparentar los procesos de auditoría. Es cierto, está la Corte de Cuentas, la Corte de Cuentas hace auditorías, consuetudinarias, pero, hombre, más allá de lo que la ley me obliga a mí a revelar en términos de auditoría, crear auditorías internas que pueden revelarse. El gobierno puede revelar auditorías internas constantes que sean en las instituciones. Por lo menos en una institución, a mí se me ocurre, debería de haber una publicación diaria y constante de las auditorías que se están haciendo internas. ¿Por qué va a ser privada una auditoría de una institución pública, Luis? ¿Por qué la gente no va a tener derecho a saber? No debería, pues, dinero de todo. Es que nada es privado ahí. Y no hay que confundir lo confidencial con lo privado, porque lo confidencial, que la ley de acceso a la información declara que existe, pero la ultra excepcionalidad, y que casi poquitas cosas caen dentro de eso. Aquí la regla general es que declaran todo confidencial y la excepción es la información. Hay ya nos tememos un poco del tema legislativo, pero creo que también es importante entender algo, digamos, los partidos políticos, los que por definición tienen el control de este momento de la asamblea, que son el FMLN y Arena, pues han tenido, a fuerza de la imposición que se hizo el 3 de febrero, ¿no?, que poner sus barbas en remojo, y han empezado con ciertos procesos
cada uno con sus peculiaridades, ¿no? En el caso del partido Arena, pues creo que fue el primero en salir a decir sí, vamos a renunciar y llamamos a elecciones anticipadas, elecciones internas anticipadas, ¿no? Y vimos cómo en una forma en que no lo quieren llamar ellos, digamos como una especie de resquebrajamiento, pero sí 4 diputados optan ya por expresarse más allá de lo que ordena la cúpula. Por el lado del FMLN hemos visto pues que también se hizo lo propio en algún grado, en que se dice que se van a renunciar, se dice que van a adelantar elecciones también, pero ya salió el vicepresidente, digamos que sabemos, eso no es ningún secreto, no necesitamos, ¿verdad?, ser magos ni tener bola de cristal para saber que el vicepresidente siempre ha sido líder de un ala que tiene mucho disenso dentro del FMLN, y ya salió denunciando que se está manipulando el padrón interno del partido. A la luz de estas digamos, de estos hechos políticos que atañen a los principales partidos que de momento pues tienen la mayoría de diputados, ¿cómo cree que también se plantea el panorama para el presidente electo? Es decir, ya sabe o puede saber de este momento el presidente electo con quiénes va a tener que negociar, aún a pesar de estos procesos que están andando. Pues mira, el presidente creo que tiene la capacidad, porque me parece que él tiene esa capacidad de interpretación y entendimiento de el estamento político actual, como está planteado en términos de funcionamiento, por ejemplo, de los partidos políticos. O sea, él lo tiene muy claro. A mí me parece que él lo tiene muy claro. Pero me parece también que hay un problema en términos, no problema, digamos que hay en la esencia de todo esto tendrá que ver con el procedimiento, la manera que él decida, el camino, el canal que él decida establecer de comunicación y entendimiento con los partidos políticos. Los partidos políticos hasta este día, a pesar que formalmente digan lo contrario, a pesar que tenemos una ley de partidos que los ha obligado a hacer elecciones internas para escoger autoridades y para escoger candidatos, a pesar de todo eso, en términos formales existe, pero en términos reales los partidos no son democráticos. Los partidos no son democráticos, no funcionan democráticamente. ¿Qué es lo que les ha pasado a los partidos? Han aprendido incluso hasta surfear la ley de partidos políticos, hasta la democracia formal han aprendido a surfearla. Fíjate si los partidos no son antidemocráticos en este país. Detuvieron durante muchos años la ley de partidos, se opusieron. Fíjate que hasta el 2013 tuvimos ley de partidos políticos en este país. Parece de chiste. Pero ¿qué pasa con los partidos? Los partidos funcionan a la inversa de cómo funciona el sistema democrático. La democracia se presume que el poder va de la base a la cúpula. Pues los partidos se habían puesto históricamente al contrario de cómo un sistema democrático funciona, de la cúpula a la base. Entonces, partidos que son contrarios a un sistema democrático más elemental es lo que nos ha tenido en la realidad de la partidocracia, porque se creen dueños del poder y se han repartido el poder. Entonces, ¿pero todos los partidos eran así? Todos los partidos. Y aún los más nuevos se conformaron así, porque esa es la vieja política. Ahora, si ellos no logran volver realidad la democracia interna y dejan de andar haciendo las artimañas, las pantomimas, de andar haciendo los subterfugios, como estos que andan denunciando ya que el padrón lo pueden querer alterar, como ustedes en el FMLN saben que históricamente han manipulado elecciones, como por ejemplo manipulando padrones, como históricamente saben que han expulsado gente porque controlan tribunales, por ejemplo, de honor, que ellos lo saben. Recuérdense cuando expulsaron a los renovadores del FMLN, o como cuando la elección de la interna entre Óscar Ortiz y Shafik, que fueron las últimas que tuvieron hasta estas elecciones. Entonces, si siguen haciendo eso, sépanse que por mucho que lo quieran ocultar, ya no se puede. Luis, ya no se pueden ocultar las cosas. Por mucho que Arena quiera hacer la pantomima y quedar siempre lo mismo que los oligarcas quieran dejar ahí como sus delegados para que administren su partido, la gente se va a dar cuenta, la gente está conectada, ya no lo van a poder hacer. Mejor, en vez de dedicarse a tonteras como andar haciendo el mate, que a la gente más le molesta porque creen que le quieren ver la cara, mejor sean honestos, transparenten y democraticen los procesos internos para volverse realmente viables.
Entonces, el presidente, ¿cómo interpreta esto? Yo pienso que el presidente estará a la expectativa de ver si estos partidos realmente van a dar pasos en términos de democratizarse. Porque ¿cómo va a ir el presidente electo? Tiene que encontrar una manera, pero imagínate lo complejo de ir el presidente electo democráticamente, con la votación más alta de cualquier presidente en la historia que le precedió, a ir a reunirse con una cúpula como la del FMLN, que una parte de esa cúpula, la parte que los amigos le llaman dinosaurios, le llamamos los jurásicos, dieron la orden para que cancelaran a un partido, que era el partido con el que iba a concursar el actual presidente electo. ¿Te puedes imaginar la complejidad de eso? ¿Qué espíritu democrático tienen ellos? Lo que han aprendido es a darles órdenes como que si fueran capataces a los diputados, cuando levantar la mano y cuando no levantar la mano. ¿Qué es lo que hacían los presidentes? Bueno, voy a ir a hablar entonces con el capataz para que le dé la orden como levantar la mano. Y a los que y ofrecerles, pues, que a cambio de eso, a los que levanten la mano va a haber una compensación, ¿verdad? Para que todos seamos felices. Entonces, ¿cómo va a ir el presidente electo también a hablar con la cúpula de un partido como Arena, donde todos sabemos que la gente que está en el COENA administra un partido que tiene dueños? Fíjate bien, ¿quiénes van a querer reunirse con el presidente? ¿La cúpula o de verdad los verdaderos dueños de la cúpula? Entonces, si el presidente no tuviera la visión de hacer las cosas distintas, ¿para qué va a ir a hablar con el COENA, hombre? Mejor hacer una cita con los oligarcas y se va a sentar con el dueño del circo, no va a ir a hablar con los payasos, y al dueño del circo le va a ir a pedir palomitas de maíz, ayuda para que le dé la orden a los que le dan a los que ejecutan las órdenes, de que le digan que levanten la mano. Eso me da mucho la atención porque, bueno, el presidente electo, siendo un empresario, viniendo de una familia muy reconocida, además, y ya con alguna trayectoria también él personalmente, ¿no? Y sabemos, pues, tiene contactos no solo de negocios, sino también de amistad con unas personas que podemos llamar, ¿no?, los dueños o los grandes financistas en este país, ¿no? Imagino que eso también va a influenciar de algún modo, debería influenciar de algún modo su forma de hacer política. Bueno, obviamente que para nadie es un secreto que el presidente electo, pues, es un empresario y lo ha sido desde antes, creo, de incursionar en la política, lo cual no implica que per se eso se convierta en una mordaza o en un impedimento para hacer los grandes cambios que necesita este país. Que si eso lo pone en una posición favorable para poder establecer una comunicación más fluida, más directa con grupos empresariales, pues me parece que sí. Ahora, que por esa razón automáticamente eso va a hacer que sean los intereses de los grupos empresariales o las grandes corporaciones los que terminen decidiendo o los que terminen influenciando las decisiones políticas del presidente, me parece que no. Creo que eso es lo que podrá facilitarle al presidente electo en todo caso, es poder platicar en el sentido de, bueno, primero dar una garantía. Ustedes quieren seguir haciendo negocios, pues hagan su negocio. Y aquí no viene ningún socialismo, ningún estado intervencionista o ningún estado que va a quererles quitar su... No, eso sí es. Toda vez que paguen los impuestos como se debe, ¿verdad? Todos pagamos impuestos como se debe, ¿verdad? Tengo algunas preguntas que quiero compartir también porque además se nos está acabando el tiempo. Y desde San Salvador nos saluda Ricardo Mesa. Señores de Cronio, hace unos días hicieron una investigación sobre el uso de testigos criteriados para casos sonados del anterior fiscal. Esto deja al descubierto que no solo el órgano ejecutivo está corrupto, sino también el judicial. ¿Cómo se combate ese tipo de corrupción? Pregunto. ¿Tu opinión? Bueno, evidentemente que la corrupción en el sistema judicial. Ya es, acuérdate que es cierto que hay separación de poderes, ¿verdad? Pero y el órgano judicial no lo va a controlar el ejecutivo, pero me parece que lo que tiene que haber es un combate institucional de todos los estamentos del Estado a la corrupción. O sea, en este país la corrupción, yo le llamo, está institucionalizada a todo nivel, ¿verdad? Es una cultura. Es una cultura. Desde el policía que le está quitando la esquela al bolo porque le dio ahí unos centavos, el de la aduana que deja pasar un furgón, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, para que se haga del ojo pacho. O sea, está institucionalizada. En el órgano judicial pueda que haya en alguna medida, no todo, pero tal vez alguno ahí, para este expediente mete que esté aquí, lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Pero creo que ahí está el reto de la convicción. Hay nuevos magistrados,
hay una nueva correlación a lo mejor en la Corte Plena. Bueno, investiguenlo, lleguen al fondo. No es posible que solo desde el Ejecutivo se cambie esta cultura de la corrupción institucionalizada, como se va a hacer, como el presidente electo estoy seguro que lo va a hacer, y en forma muy efectiva, créemelo. Y que en el órgano judicial esté pasando otra cosa. Porque entonces, si el Estado es uno solo, pues es cierto que hay independencia de poderes, pero el Estado es uno solo. O en la Asamblea Legislativa también, por ejemplo. Como esta clase política tiene que entender, o sea, los privilegios y las prebendas de antes ya no los van a volver a tener nunca más. La gente está viendo más los documentales de cómo viven en Suecia los diputados que cómo ellos creen que pueden vivir o tener en este país. Ya no puede haber un diputado con 30 asesores como tenía en la legislatura pasada, por ejemplo, un diputado que había de un partido nada más. Eso ya no va a volver a suceder, y eso sí, tampoco va a suceder. Perdónenme, pero creo que la presión pública no lo va a dejar, no porque formalmente no lo puedan hacer. Tampoco va a haber un edificio legislativo de 32 millones de dólares, porque la gente no se lo va a aguantar, y le van a sumar una raya más a aquellos que con una gran carga emotiva están listos para sacarlos del poder el 2021. Desde Los Ángeles también nos escribe Moisés Castro. Nayib se ha caracterizado por poner a sus hermanos como parte de sus equipos de trabajo. ¿No es esto nepotismo también? Dice que no han devengado sueldo, pero al final se les da el puesto a un familiar. ¿No riñe esto con lo que predica el nuevo presidente? Lo felicito, Aldo, habla con una gran propiedad y transparencia. Es de los pocos analistas que convencen y da datos reales y verídicos, nos dice. Bueno, gracias por la confianza. Tratamos de obrar, hacer como decimos, ¿verdad? Porque yo puedo decir una cosa y hacer otra, pero lo que le da credibilidad a uno es hacer como dice. Y en esto que estoy haciendo es porque lo que estoy diciendo es lo que estoy haciendo, y así lo seguiré haciendo. Sobre lo que dice acerca de que el señor presidente, cuando era alcalde, pues puso en puestos dentro de la alcaldía a familiares que no devengaban sueldo, pues, pero estaban ahí en los puestos. Bueno, nosotros no éramos aliados políticos, ¿verdad? En ese momento en ese momento alcalde de la ciudad de San Salvador. Yo no puedo hablar de datos que no tengo porque sería irresponsable, ¿verdad? Y si tuviera datos te podría hablar, pero honestamente yo no tengo datos y no puedo hablar de lo que no conozco. ¿Cómo cree o dónde cree usted que... Ahora, en este momento, si esta persona se refiere a este momento, que si hay equipos donde estén familiares de él, pues que me los presente, porque yo, formales, del Estado, institucionales, ¿verdad? Estamos hablando de institucionales. Ahora, mi equipo, hombre, mi hermano y yo hacemos un buen equipo, porque él me da unos buenos consejos, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, es decir, dentro de los cargos de confianza, que se entiende, digamos, que son personas que confidentes del presidente, claro, que saben todos sus movimientos, que conocen incluso tal vez situaciones ya muy personales, incluso de carácter familiar, ¿no? Sí. Allí es bien difícil, digamos, nombrar a alguien que solamente se ha llevado por su currículum. Pero ¿dónde cree usted que se establece el límite en el que yo puedo, aquí está bien que esté mi hermano porque es de mi confianza, está mi cuñado, mi primo, ¿verdad? Porque son cargos de extrema confianza? En algún grado se entiende, digamos, porque no son, porque o sea, entran y salen con el presidente, ¿verdad? Por supuesto. ¿Dónde cree usted que se marca ese límite? ¿Dónde está bien y dónde definitivamente ya no? Mira, yo pienso que el primer nivel con el que uno consulta, es como que me dijeras, y la primera dama, pues ¿qué cargo tiene la primera dama? Y la primera dama es la principal confidente de un presidente, pues es la que le habla en la noche, es la que en la noche le habla al oído. ¿Te puedes imaginar el nivel de confidencia que puede tener una esposa? Sí. Y formalmente, ¿quién la ha elegido? Nadie. ¿Y qué cargo ocupa? Ninguno. Ya si el presidente la quiere poner de un cargo es otra cosa, pero formalmente las primeras damas no tienen ningún cargo, ¿verdad? Más que ser la esposa del presidente. Imagínate el poder y la confidencia que pueden tener. Entonces, los hermanos, los primos, ¿no? Igual yo. Ahora, si quisiéramos hacerlo ya legal, yo normalmente veo, yo que soy abogado de profesión, en casi todas las leyes se usan criterios para establecer esos límites que tú dices. Y fíjate que los criterios son, por ejemplo, que las leyes ocupan segundo grado de consanguinidad y el cuarto grado de afinidad. ¿Sí? Ese es un, si lo queremos llevar hasta
muy puntual, eso casi en el 100% de las leyes. Más allá de eso, para las leyes ya no son vínculos familiares que impidan hacer cosas o que riñan con la legalidad. Ahí te estoy dando yo un parámetro, ¿no? Excelente. Aldo, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente se nos terminó el programa, ya no somos esclavos del tiempo en estos espacios, pero le agradezco de nuevo que haya aceptado la invitación y esperamos que más adelante también nos pueda acompañar, porque cada día se pone más interesante el ambiente político en El Salvador. Sí, no, aquí no te puedes aburrir. Bueno, gracias por la invitación, muy amable, y aquí estaremos siempre atentos al llamado. Aquí va a estar esperándolo su silla. Muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, también quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este programa, y por supuesto tenemos que dar las gracias a los amigos de Política Estéreo, de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, que siempre están con nosotros en esta transmisión en vivo. Recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.